Imagina por un momento que toda la historia que conoces sobre uno de los eventos más importantes de la humanidad pudiera estar equivocada. Imagina que existe un manuscrito antiguo, escondido durante siglos. Un libro tan polémico, que quienes lo encontraron quedaron aterrorizados por lo que decía en sus páginas. Porque según este texto, Jesús nunca murió en la cruz. Sí, eso es exactamente lo que afirma. Y lo más perturbador es que este manuscrito asegura que alguien más fue crucificado en su lugar. Todo comenzó hace aproximadamente 22 años, cuando autoridades en Turquía realizaron una operación contra traficantes de antigüedades. Entre objetos robados, reliquias antiguas y piezas históricas, apareció algo que parecía imposible. Un libro antiguo, cubierto de cuero oscuro, escrito a mano en idiomas extremadamente antiguos. Los investigadores aseguraron que estaba escrito en siriaco y arameo, idiomas relacionados directamente con la época de Jesucristo. Pero lo que convirtió este hallazgo en un misterio mundial no fue su antigüedad, fue su contenido. Porque este manuscrito, atribuido al llamado Evangelio de Bernabé, contiene afirmaciones capaces de sacudir la fe de millones de personas. Según quienes estudiaron sus páginas, este texto contradice completamente la historia tradicional del cristianismo. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente aterrador. Porque el manuscrito afirma que Jesús no murió en la cruz. Pero entonces, ¿quién murió? Para entender por qué este libro genera tanto miedo, primero debemos hablar sobre Bernabé. Bernabé fue una figura importante dentro de las primeras comunidades cristianas. Su nombre aparece en antiguos textos religiosos y era considerado cercano a los primeros seguidores de Jesús. Por eso, el simple hecho de que un evangelio llevara su nombre hizo que muchas personas comenzaran a preguntarse si realmente podría contener información perdida de la historia original. Sin embargo, este texto jamás fue aceptado oficialmente dentro de la Biblia. Fue catalogado como un evangelio apócrifo, es decir, un libro excluido del canon oficial. Pero algunos creen que fue excluido precisamente porque decía demasiado. Y cuando lees lo que afirma, entiendes por qué provocó tanta polémica. Según el Evangelio de Bernabé, Jesús sabía que iba a ser arrestado. Pero antes de ser capturado, Dios envió a varios arcángeles para salvarlo. Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. El manuscrito describe que Jesús fue elevado al cielo mientras los soldados se acercaban para arrestarlo, pero justo antes de escapar, ocurrió algo imposible. Judas Iscariote comenzó a transformarse. Su rostro cambió, su voz cambió, su cuerpo comenzó a parecerse exactamente al de Jesús. Los soldados romanos llegaron y confundieron completamente a Judas con Cristo. La multitud también lo confundió. Incluso algunos discípulos, según el texto, no pudieron notar la diferencia. Y entonces ocurrió lo impensable. Fue Judas quien terminó arrestado, fue Judas quien recibió golpes. Fue Judas quien fue humillado frente al pueblo. Y finalmente, fue Judas quien terminó crucificado. Mientras tanto, el verdadero Jesús, según el manuscrito, observaba todo desde lejos antes de ser llevado al cielo. Ahora imagina el impacto de esta historia, porque si eso fuera cierto, cambiaría completamente la base de una de las religiones más grandes del planeta. Pero el Evangelio de Bernabé no se detiene ahí. El texto también afirma que Jesús no era Dios. Lo presenta solamente como un profeta enviado por Dios. Y además, acusa al apóstol Pablo de haber cambiado el verdadero mensaje original. Sí, el manuscrito describe a Pablo como alguien que difundió enseñanzas falsas. Y justamente por eso, muchos consideran este evangelio como uno de los textos más peligrosos jamás encontrados. Sin embargo, aquí es donde el misterio se vuelve todavía más extraño. Porque existe una religión que comparte varias ideas similares con este evangelio. El Islam. Dentro de la tradición islámica, Jesús también es considerado un gran profeta, pero no el Hijo de Dios.
Y además, el Islam enseña que Jesús nunca murió en la cruz. Por eso, cuando este manuscrito comenzó a hacerse famoso, muchas personas notaron la enorme similitud entre ambas versiones. Algunos creen que eso demuestra que el Evangelio de Bernabé conserva una tradición antigua. Otros creen que precisamente por esa razón, el libro fue inventado siglos después. Y aquí aparece otra gran pregunta. ¿Es auténtico realmente este manuscrito? Muchos historiadores aseguran que no. La mayoría de expertos creen que el Evangelio de Bernabé probablemente fue escrito durante la Edad Media, posiblemente entre los siglos XV y XVI. ¿Por qué? Porque no existen referencias antiguas claras sobre este libro en los primeros siglos del cristianismo. Además, algunos detalles históricos y lingüísticos parecen pertenecer a épocas mucho más recientes. Por eso, muchos académicos consideran que se trata de un fraude medieval. Pero aún así, el misterio continúa, porque todavía existen muchas dudas sobre su origen real. Y algunas personas siguen creyendo que ciertos secretos históricos fueron ocultados deliberadamente. Pero si creías que esto era perturbador, lo que viene ahora es todavía más oscuro. Porque existe otro libro antiguo, rodeado de leyendas aterradoras, un manuscrito conocido como la Biblia del Diablo. Su verdadero nombre es Codex Gigas, y es considerado el manuscrito medieval más grande del mundo. Pero lo más aterrador no es su tamaño, es la historia detrás de él. Según la leyenda, un monje llamado Hermann cometió una falta tan grave que fue condenado a morir emparedado vivo. Desesperado por salvarse, prometió crear el libro más impresionante jamás escrito. Un libro que reuniría todo el conocimiento humano en una sola obra. Pero había un problema. Le dieron solamente una noche para terminarlo, y era imposible. Ningún ser humano podía escribir algo así en tan poco tiempo. Entonces, según la leyenda, el monje hizo algo prohibido. Invocó al diablo, y le ofreció su alma a cambio de terminar el manuscrito. Cuando amaneció, el libro estaba completo, y dentro de sus páginas apareció una gigantesca ilustración de Satanás ocupando una hoja entera. Desde entonces, el Codex Gigas fue conocido como la Biblia del Diablo. Pero eso no es lo más extraño, porque hasta el día de hoy hay 10 páginas desaparecidas, 10 páginas arrancadas misteriosamente del manuscrito. Nadie sabe exactamente qué contenían. Algunos creen que hablaban sobre rituales prohibidos. Otros creen que escondían secretos religiosos demasiado peligrosos, y algunos incluso aseguran que esas páginas fueron removidas deliberadamente para ocultar información que jamás debía salir a la luz. Quizás nunca sepamos la verdad. Tal vez el Evangelio de Bernabé sea solamente un fraude. Tal vez el Codex Gigas sea únicamente una leyenda medieval exagerada. O quizás la historia que conocemos no está completa. Porque algo que debemos entender es que la historia siempre ha sido escrita por quienes tuvieron el poder de decidir qué debía conservarse y qué debía desaparecer. ¿Cuántos textos fueron destruidos? ¿Cuántas historias jamás llegaron hasta nosotros? ¿Y cuántos secretos continúan ocultos en bibliotecas olvidadas, debajo de tierra, o encerrados lejos de los ojos del mundo? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero estos misterios continúan alimentando la duda, el miedo y la curiosidad de millones de personas. Y mientras existan libros perdidos, páginas desaparecidas y manuscritos prohibidos, el misterio seguirá vivo. Si te gustan estos temas oscuros y misteriosos sobre la historia y la Biblia, suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios. ¿Crees que el Evangelio de Bernabé oculta una verdad prohibida? ¿O piensas que todo fue un engaño cuidadosamente construido?